5 de la tarde con 42 minutos. Bueno, como les comentábamos en titulares, Argentina vivió este domingo uno de los hitos políticos más relevantes desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, fíjese, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón nacional. La Libertad Avanza sufrió una dura derrota frente al kirchnerismo, en este caso. Al revés, no solamente golpea la gobernabilidad de Javier Milei, sino que también encendió señales de alerta en los mercados, más bien hizo temblar a los mercados. La bolsa cayó un 13%, el dólar subió más de un 3% y el riesgo país superó los 1.100 puntos. Fíjese que usted que las acciones argentinas en Wall Street cayeron al más del 20%. Para analizar qué factores explican esta derrota y cuáles son sus efectos en el escenario político y principalmente económico de la región, nos acompaña el abogado catedrático universitario y especialista en gestión educativa, además de director de investigaciones jurídicas. Espérenme que tengo acá. Además de director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad, Garrett Edwards. Garrett, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Buena Costumbre Prime. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo va contigo? Espérate, que te escuchamos más o menos nomás. ¿Me escuchan un poco bajo? Ahí sí te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Garrett? Bienvenido nuevamente a Buena Costumbre Prime. Mónica, placer de estar charlando contigo y con tu audiencia. Oye, Garrett, bueno, yo no sé si ustedes lo veían venir. Acá por lo menos no lo vimos venir. El domingo salió Javier Milei a reconocer esta derrota que fue amplísima. En verdad fue por más de 10 puntos, si no me equivoco. O sea, fue una paliza directamente del kirchnerismo sobre la Libertad Avanza en alianza con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé cómo estaba el ambiente al interior de Argentina, pero por lo menos desde el punto de vista chileno, esta derrota no la vimos venir. ¿Cómo se explica este resultado también? ¿Esto será un voto de castigo tal vez a la gestión, principalmente económica, las políticas económicas de Javier Milei? ¿Cómo queda parado hoy día el kirchnerismo también? Porque esa tarde Cristina desde el balcón ya no podía más. Parecía un pavo real saliendo a saludar a todo el mundo que la fue a visitar. Incluso ella mandó un audio, porque no puede hablar. Entonces ella mandó un audio para poder dirigirse a todas las personas que estaban afuera de su casa. Garrett, cuéntanos por favor cómo interpretan esto ustedes desde ahí mismo. 13 puntos la diferencia, Mónica. Yo creo que muchos nos esperábamos que hubiera una derrota electoral porque las encuestas mismas incluso lo iban indicando. Había tenido la oportunidad de asistir a un evento en Rosario, en la Bolsa de Comercio, donde había estado el presidente Javier Milei hace algunas pocas semanas, y él mismo decía, perder por muy poco, empatar la elección o incluso llegar a ganar eran los resultados que ellos buscaban, pero que sabían que eran complicados. Es decir, incluso desde el propio oficialismo eso estaba tenido en cuenta y eso se visualizaba. Ahora, que la diferencia fuera tan grande, eso fue lo que sorprendió me parece, tanto a propios como ajenos, más a consideración, Mónica, lo que fue la elección de 2023, es cierto, fue una elección presidencial esa, que fue la elección que en provincia de Buenos Aires no fueron juntos la Libertad Avanza con el PRO. Que en esa elección se sospecha por los números que habían obtenido los candidatos de cada una de esas representaciones políticas, que le podrían haber ganado a Kicillof la gobernación en ese año, ¿sí? Porque estaban entre ambas fuerzas pasando el 50%, mientras que Kicillof sacaba más o menos la misma cantidad de votos que está sacando en esta elección de medio término, que es una elección además provincial y es una elección solamente para cargos legislativos. Ahora, la Libertad Avanza, con el PRO ya adentro, saca menos votos que con el PRO por fuera, sumándolos. Lo que marca, por un lado, seguramente un alto porcentaje de ausentismo, gente que ha decidido votar a terceras fuerzas, porque hubo, por ejemplo, una expresión a nivel provincial que se llamaba Somos Buenos Aires, que recibió un 5% de los votos, que uno imaginaría ese 5% podría haber ido a la Libertad Avanza y no fue. Y un descontento que el gobierno lo interpreta como un descontento político, pero que muchos, tanto dentro del gobierno, aunque no lo digan de manera expresa, como fuera del gobierno desde el análisis político, marcan no es un descontento político, sino más bien un descontento económico, ¿no? Exacto. En la misma línea, Garrett, claro, tengo hartas preguntas desde el punto de vista económico, porque como bien ha informado la prensa, también los mercados tambalearon, pero
durísimo el día de ayer. El hecho de que el kirchnerismo tenga una oportunidad electoral, tenga una chance electoral, hizo que la bolsa cayera, que el riesgo país subiera muchísimo, lo que podría implicar, por ejemplo, que el kirchnerismo tuviera una oportunidad electoral, volver al déficit fiscal, por ejemplo, el control de precios, la emisión monetaria, hacer una serie de cosas que hizo retraerse inmediatamente a los mercados. Cuéntanos un poquitito, ¿es posible para Javier Milei mantener el plan económico con mercados tan adversos y un Congreso altamente fragmentado también con esta reacción inmediata de los mercados frente a la derrota del domingo? Bueno, estamos hablando ahora a las 5:47 de la tarde, tanto en Chile como en Argentina, y hace 10 minutos tuiteaba Javier Milei en su cuenta oficial: tal como señalé el domingo, no nos moveremos ni un milímetro. El programa económico tuitea recién y marca que es equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado, y en lo cambiario se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el fondo, agrega, y después dice que van a seguir desregulando, que es tarea de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. Aquí me parece que tenemos varias salvedades. En lo económico ha quedado muy claro que el déficit cero que viene manteniendo Javier Milei es lo que le ha permitido en estos meses bajar drásticamente la inflación. Pensemos que está en el orden de menos del 2% mensual, algo que era impensable. Ustedes llegaron a niveles pero ridículos de inflación hace un par de años atrás. 25-30% mensual, que eso no se ve ni en los países africanos más complicados hoy por hoy. Quizás solamente podamos compararnos con Venezuela, que ya sabemos cuál es la situación que transita ese país y esa pobre gente con el régimen de Nicolás Maduro. Milei armó una mesa chica, la anunció al comienzo de esta semana, una mesa política en la que siguen estando todos los mismos personajes que ya venían en la discusión de la mesa de trabajo que Milei llevaba adelante. Es decir, estamos hablando de su hermana Karina Milei, la secretaria de Presidencia, estamos hablando de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, estamos hablando del retorno de Santiago Caputo, ¿sí? Un Caputo que había estado corrido a un costado en los últimos meses luego de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando en definitiva también de la familia Menem, que han sido de los más criticados y de los más golpeados en estas últimas semanas con los potenciales casos de corrupción, que será la justicia, una espera, la que investigue, la que esté avanzando luego de que se filtraran los audios de quien dirigiera el área de discapacidad. Estamos hablando de Españolo. El gobierno llegó muy tocado a la elección del domingo, y con un error sí político y de mensaje. Los que le dieron el principal lugar de qué elección importante que tenemos, qué elección primordial que tenemos, es kirchnerismo o libertad, es kirchnerismo nunca más, fue el gobierno. Es decir, ellos le subieron el precio a una elección que ya de por sí era muy difícil de ganar, Mónica. Entiendo. Porque en la provincia de Buenos Aires siempre gana el peronismo en general. Claro, entiendo, ellos mismos le subieron el precio. Yo creo que mejor definido no podríamos haberlo dicho. Pasa acá también algo similar con el candidato José Antonio Kast y el gobierno también, que es el mismo. De hecho, uno de los candidatos de la oposición acá en Chile, Johannes Kaiser, que es del Partido Nacional Libertario, muy cercano a Javier Milei, por cierto, decía lo mismo ayer en los medios de comunicación. Es el gobierno el que pone a José Antonio Kast todos los días en las primeras planas de los diarios. O sea, como que es no entender nada. La pregunta es, Garrett, claro, esto es un problema político, evidentemente en Buenos Aires siempre, o la mayoría de las veces, gana el kirchnerismo, pero ustedes en octubre tienen otra elección bien importante, que es de la Cámara de Diputados. Este resultado, la mayoría de los analistas que estuve leyendo ayer y hoy día dicen que no necesariamente tiene que trasladarse al mes de octubre, porque claro, si se llegara a trasladar al mes de octubre, efectivamente el kirchnerismo podría volver a tener chances electorales. Sí, yo creo que, y retomando eso de subirle el precio a elecciones, una elección legislativa no es exactamente igual que una elección presidencial, no obstante que uno vaya, ponga la vuelta en el sobre o marque en el papel, porque uno vota con otra idea y porque lo que se conforma también funciona de manera distinta. Es decir, el gobierno podría haber dicho, de no haber jugado como jugó: miren, sumamos legisladores, tenemos más legisladores provinciales que los que teníamos, veníamos de números más pequeños porque recién éramos una fuerza que estaba comenzando, ahora tenemos más legisladores. Es decir, el gobierno va a estar en una situación, en términos relativos, luego de octubre, mejor que la en que se encuentra ahora, siempre porque va a tener más legisladores que los que tenía ahora. El contrafáctico va a ser cuánto se podría haber ganado y no se ganó de haber continuado el envión con el que venía originalmente. Esa va a ser la pregunta, que va a ser siempre inchequeable.
cuánto hizo o cuánto perdió o cuánto dejó el gobierno en el camino por no haber cambiado algún comportamiento, por no haberse aliado con algún potencial aliado, por no haberse peleado con alguien con el que se peleó o por no haber corregido alguna cuestión en lo económico. Ahora, si esta semana se va a terminar traduciendo lineal en la elección de octubre, a mí me parece que eso no va a suceder en una igualdad, porque estamos hablando de una sola provincia, Claro. con las 24 jurisdicciones a la vez que van a estar renovando parcialmente la mayoría de ellas, ambas cámaras, la de diputados y la de senadores. El problema en todo caso, y va por el lado de lo que decías, Mónica, antes, cuánto de lo económico que se ve tambaleando esta semana va a terminar afectando, ¿sí?, de acá a octubre. El gobierno dice el riesgo Cuca, ¿sí? Así le llaman a lo que es el miedo que tienen los inversores, los de afuera y las personas también de a pie, de que vuelva el kirchnerismo en una próxima elección presidencial. Y si bien es cierto que hay un miedo a que eso suceda y existe esa posibilidad, ¿cuánto podría hacer el gobierno también para desactivar ese miedo? Y quizá no está haciendo, ¿no? Claro, la pregunta es, bueno, a mí me llamó mucho la atención la actitud también de Javier Milei cuando salió a reconocer la derrota de esa noche. No sé por qué tenía tantas chaquetas puestas, hacía mucho frío en Buenos Aires, así, preguntándote el dato rosa, porque en verdad fue como trending topic en Twitter, que estaba muy abrigado. O sea. Hizo frío en Ah, Buenos ya. Aires. Yo justamente, estaba en la capital, en la ciudad autónoma, esos días, hizo frío. Es cierto que utiliza muchas camperas. Yo no tengo información una reputación mía. Yo me pregunto si en determinados eventos públicos no será por una cuestión de seguridad. Lo pensé, Mónica, fíjate, pero tal vez tenga algo debajo, no lo sabemos, porque es un hombre altamente amenazado, claro. porque su vida ya sabemos que ha tenido amenazas y demás, incluso en la campaña con intentos de ataques. Sí, claro. No deja de ser llamativo, ¿no? Tiene 4 cierres en Sí. el domingo. Mira, dentro de ese discurso a mí me llamó mucho la atención la actitud de Javier Milei. Tú lo conoces mejor, mucho mejor que nosotros. También tiene esta actitud altamente vociferante, de gran orador, por cierto, si lo quieres mirar desde el punto de vista comunicacional. Pero él dice, claro, efectivamente esto es una derrota política. Y hace como un llamado a la calma también de que no va a mover un ápice de su plan económico, lo mismo que decías tú hoy día que tuiteó durante la tarde, pero liberalizar la economía con una resistencia popular tan grande, ¿es posible mantener el plan económico de Milei a pesar de toda esta resistencia y sobre todo para calmar a los mercados? Porque evidentemente si los mercados están retrayéndose de esta manera es precisamente por el temor a la chance del kirchnerismo de vuelta en el poder. Bueno, a ver, yo soy de la siguiente idea, Mónica. El mejor momento para liberalizar que tenía Milei era ayer, así que el siguiente mejor momento es hoy. Claro. Hay cuestiones que, en mi opinión, debería haber llevado adelante al comienzo de su mandato porque eran píldoras más fáciles de tragar. Es cierto, y lo ha explicado muchas veces el presidente, la realidad a uno lo constriñe y le dificulta tomar determinadas decisiones que son impopulares, pero en ese momento había un mayor plafón con respecto a la herencia que se estaba recibiendo. En cambio, sí creo que es una oportunidad para marcar ahora, dado los movimientos de los mercados, miren, hay que hacer algunas cosas más, faltó parte del ajuste o hay que seguir ajustando el bolsillo. Y ahí es, creo, donde en lo comunicacional, estos resquemores que se han generado con potenciales casos de corrupción, que repito, tendrá que ser la justicia la que los Sí, investigue, claro. son los que generan en algunos votantes la sensación de, ok, me están pidiendo un esfuerzo, me están pidiendo un sacrificio, me están pidiendo que ajuste el bolsillo. Yo quiero ver un comportamiento recto 100% del otro lado. Y ese miedo o esa inquietud que se pueda generar al respecto, obviamente que puede restarle, Mónica, votantes a Milei. ¿Habrá tenido que ver el tema de la asociación de los casos de corrupción principalmente hacia el jefe, que es Karina Milei? A ver, hubo una... Porque esto es el algoritmo, ¿no? Que muchas veces Sí. a uno le muestra de repente todos los posteos seguidos. A mí, desde ayer hasta hoy, la cantidad de posteos que me han aparecido de una suerte de defensa gremial de la figura de Karina Milei por aquellos que o son candidatos o han sido candidatos, a mí me ha sorprendido de un montón de gente que sigo en el mundo de la política con mis redes. Y ha trascendido que incluso internamente ha habido pedidos de que se le dé un menor espacio a la figura de Karina dentro del gobierno. Una figura que genera muchas más contradicciones, me parece, para el votante que la de Milei. Milei, por sus seguidores, es aclamado prácticamente en un 100%, mientras que Karina siempre ha sido más resistida.
también es un personaje que públicamente ha hablado muy poco. Ni siquiera se han podido compartir los audios que se filtraron en los medios dentro del país. Pero todos sabemos el peso específico que tiene para Javier Milei y Karina Milei. 100%. El propio Milei lo ha marcado muchas veces como si fuera un binomio, como si fuera un paquete que vienen los dos en conjunto, como cuando en su momento los Barros Esqueloto jugaban juntos y los vendían de un equipo al otro en combinado, y uno se tenía que llevar el otro, hasta que eso de repente dejó de pasar, ¿no? Pero a mí no creo que veamos a un Milei que deje de lado al jefe. No me parece que esto vaya a suceder, y me parece que va a ser hasta el final, sea un final positivo o negativo, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser el desenlace de este caso en particular, Garrett? ¿De las elecciones o de la corrupción? De la corrupción. Me parece que no hay hoy por hoy muchos elementos, hablo ahí en mi rol de abogado, ¿no? Por eso te lo pregunto. Elementos suficientes para que en una potencial causa o en una investigación realmente eso se agote en algo. Primero, porque son dichos, no hemos visto todavía pruebas. Segundo, porque todavía Spagnuolo no ha decidido presentarse como arrepentido, que sería la figura que le permitiría quizá develar más información que la justicia no tenga, porque los audios que hemos conocido no dan cuenta de la comisión de ningún delito que sea comprobable, y luego porque si eso llegara a ser la única prueba que tienen, seguramente que en un posterior juicio dirían que esa prueba fue obtenida ilícitamente, ¿no? Y que se trata de la fruta venenosa del árbol prohibido, como marca el derecho procesal penal. Hoy por hoy los elementos no parecen indicar una mayor problemática. Sí creo que hay que seguir de cerca, si nos preocupamos por los temas de corrupción y por cómo pueden afectar políticamente, la comisión en diputados por la causa Libra, que la oposición finalmente ha tomado las riendas de la misma, obviamente con un uso político. El kirchnerismo no es que lo haga porque de repente le interesen los temas de transparencia. No, claro. La querrían citar a Karina Milei para que declare ante la Cámara de Diputados, y ahí quizá podríamos ver una nueva cara o un nuevo capítulo de esa historia. Mira, el diario La Nación de Argentina publica hace 50 minutos: revisarán la decisión judicial que impide difundir los audios atribuidos a Karina Milei. El juez que los prohibió concedió finalmente las apelaciones de una docena de ONGs y periodistas. En forma paralela avanza en reserva la investigación del fiscal Stornelli. Vamos a ver qué pasa con eso, porque está desarrollándose aún, ¿eh? Es que ustedes lo deben, yo no conozco de profundidad el ordenamiento jurídico chileno, pero deben tener discusiones similares respecto a la libertad de expresión, independientemente de cómo hayan sido obtenidos, que en todo caso es una cuestión que la justicia debe investigar, si fueron una causa de espionaje o lo que sea. La medida cautelar para que unos audios no sean difundidos, que en principio podrían tener interés público porque se trata de una figura de alto nivel del gobierno, es censura previa, Mónica, y eso no corre en ningún Estado de Derecho. Bueno, aquí en Chile lamentablemente se filtra todo, aunque se supone que no debería filtrarse, pero sí, se filtra todo, lamentable, hasta las cosas más insólitas que no te puedas imaginar. Volviendo, ya en virtud del tiempo, Garrett, volviendo al tema de las elecciones, me gustaría preguntarte qué consecuencias puede tener para la región también y para Chile, principalmente, un eventual fracaso del experimento liberal argentino. En este caso, ¿afecta, por ejemplo, a nuestra elección como chilenos? Viste, considerando que tenemos un candidato como José Antonio Kast y otro candidato como Johannes Kaiser, que sí alaban profundamente las políticas económicas y el sistema económico de Javier Milei. Sí, yo creo que un potencial fracaso de lo que es el paso de Javier Milei por la política y por la presidencia, sin duda que tendría un impacto en lo que son los otros proyectos de corte similar en las latitudes. Por eso también lo importante para Milei de llegar a buen puerto y finalizar su mandato de la mejor manera posible, porque lo que él haga va a impactar en el liberalismo y también va a impactar en la derecha en otras partes del mundo. ¿Crees tú que podría impactar directamente en la elección chilena, que es ahora, en 2 meses y medio más? No sé cuánto directamente, porque tampoco es que Milei haya tomado posición, por lo menos por el momento, por ningún candidato que yo haya visto, por lo menos en la Argentina, pero que van a estar prestando atención a lo que sucede aquí, lo van a utilizar como ejemplo si hay un fracaso. Para miren, en Argentina ya está pasando ya eso en redes sociales, de hecho, ya está pasando.
Esa es una herramienta que puede tener un impacto, aunque no sea de manera directa, porque en Argentina se opine, porque en Argentina se haga algo. Ahí habrá que ver si Milei termina teniendo algún tipo de visita, de saludo, de mensaje o de apoyo directo en lo que es la elección y la contienda. Por ejemplo, canceló hace pocas horas un viaje que tenía previsto para España, donde se iba a juntar con representantes del partido Vox, lo cual muestra que está modificando su agenda Claro. internacional. ¿Le convendrá a los candidatos cercanos a Javier Milei ahora en este momento tomarse una foto con Javier Milei o recibir el apoyo de Javier Milei? Los candidatos chilenos, me refiero tanto a José Antonio Kast como a Johannes Kaiser. Es una excelente pregunta. Para los que les gusta Milei, sí, les servirá. Ahora, los que están a lo mejor en medio y no se terminan de decidir, quizá no. Imagino que lo deben estar midiendo al segundo todo eso. ¿Cómo pueden cambiar las cosas en un par de meses? ¿Ah? ¿Cómo una jornada electoral puede cambiarlo todo? Garrett, perdón, muy brevemente, en un minuto, ¿en qué pie queda Cristina Kirchner después de esta elección legislativa provincial? Bueno, Cristina es una condenada en 3 instancias, con sentencia firme, que está cumpliendo su prisión domiciliaria, que no se va a poder presentar nunca más para un cargo público. Me parece que en realidad festeja, pero el peronismo está buscando al próximo y al sucesor, y ahí Kicillof planteó su idea, su manera, le salió bien la apuesta de desdoblar la elección y separarla de la elección nacional. Juego de Tronos, me parece que todos están peleando. La corona es la guerra no sé si de los 5, porque no son 5, de los 5 reyes. Cristina va a dar su pelea, pero ya no tiene, me parece, la hegemonía dentro del peronismo que supo tener. Bueno, acá en Chile le llamamos cuando comienza la elección, la que viene ahora, que está altamente polarizada, me imagino que lo has mirado también con detención. Aquí le llamamos bienvenidos a los Juegos del Hambre. En verdad, así se está llamando la elección chilena, bienvenidos a los Juegos del Hambre. Así Para repartir cuando hay Juego del Hambre. Así se inauguró después de la primaria que eligió a la candidata oficialista del Partido Comunista también en Chile, que va a representar al oficialismo en la elección de noviembre. Así que Juego de Tronos en Argentina, Juegos del Hambre allá. Acá estamos en contacto. Garrett, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muy amable, como ya por segunda vez, habernos acompañado acá en Buena Costumbre Prime. Esperamos contar contigo en otra oportunidad, porque por supuesto que vamos a seguir muy de cerca lo que pasa en Argentina, porque evidentemente va a impactar mucho lo que pase con ustedes, con nosotros. Así que Garrett, muchísimas gracias por haber venido. Siempre un placer, Mónica, las órdenes para lo que necesitan. Muchísimas gracias, Garrett Edwards, abogado, catedrático universitario y especialista en gestión educativa, además de director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad. Muchas gracias, Garrett, que tengas buenas tardes. Buenas tardes. 6 de la tarde con 4 minutos, dejamos a Argentina y nos volvemos a Chile.